buenas tardes, bienvenidos un día más al espacio de la entrevista aquí en Biosfera Televisión. Hoy tenemos con nosotros a Amanda Villavieja, sonidista. Muy buenas tardes, Amanda, y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias, y le decía, y se lo comentaba fuera de cámara, porque considero que todo lo que sea aprender algo nuevo, bienvenido sea, y creo que le va a ocurrir tanto a los telespectadores como me ha ocurrido a mí misma, y se lo comentaba antes de comenzar la entrevista. Vamos a empezar precisamente por ahí para que los telespectadores entiendan y poner un poquito en contexto antes de hablar del porqué de esta entrevista. ¿Qué es ser sonidista? ¿A qué se dedica una sonidista? Bueno, pues una sonidista es una persona que en el caso estamos hablando del terreno, pues, por ejemplo, de una película o de la filmación de un documental, que se encarga de registrar el sonido que va a acompañar a esa película, pero tiene como muchas variantes, ¿vale? Pueden ser los diálogos, ¿no?, de un texto escrito, que sería un guión, como también todo aquello sonoro, atmósferas, ruidos, que de alguna manera tengan un componente expresivo y también narrativo que nos ayuden a explicar pues, un espacio, un lugar, un pueblo, una villa, incluso la personalidad de un personaje, de los caracteres de esa película. Y porque claro, te dedicas al cine documental y de ficción, sí, ¿verdad? No sé, ¿cómo te introduces en este mundo? ¿Cómo te llama la atención el tema de los sonidos en el mundo del cine? Pues la introducción al terreno, ¿no?, de la captación de sonido me viene de repente muy por casualidad, es decir, que yo vengo de estudios de comunicación audiovisual y bueno, no sé, como que empecé a decantarme por querer hacer documental. Entonces me apunté a unos estudios, un máster que se hacía en la ciudad de Barcelona, y una de las características de ese máster es que a lo largo del año se iban a desarrollar 3 proyectos con 3 directores consolidados. Entonces los alumnos íbamos a escribirnos a algunos de esos 3 proyectos. En mi caso yo había visto cosas de José Luis Guerín y me apunté a un proyecto que se llama En Construcción y que fue un documental que bueno, que de alguna manera también, ¿no?, dio mucho que hablar y que realmente se veían poco los documentales en esa época y se vio bastante. Y empecé como alumna y descubrí que, bueno, básicamente porque había una parte que nadie quería coger la herramienta, ¿no?, o encargarse exactamente del sonido en el momento en el que entramos todos los estudiantes a trabajar activamente en el proyecto, y me fui dando cuenta de que lo sonoro, esa herramienta, me permitía estar en el lugar donde pasaban las cosas, que para mí era el momento del rodaje. Y sí, me di cuenta de que me gustaba mucho, que me permitía ver el mundo, y digo ver, ¿no?, pero sí como descubrir de una manera que era nueva para mí, que me resultaba muy interesante, y aquí sigo. Qué interesante, te estoy escuchando, y la verdad que, bueno, de lo que decía, ¿no?, aprender cosas nuevas y aprender de esta profesión, la verdad que a mí me ha gustado bastante, sobre todo cuando me estaba preparando el tema de la entrevista y te lo comentaba, sobre todo darte la enhorabuena por esa pedazo de trayectoria que he visto que has tenido. No sé si nos puedes comentar alguna de las películas de las que has formado parte, en las que has participado, o alguna de las personalidades, porque si me pongo aquí a decir la cantidad de películas que he visto, son un montón. Mira, muchas de esas películas son de personas que estudiaron el máster de documental conmigo, que creo que eso a veces pasa en los estudios, como en las universidades, en un máster o tal, que de repente se conjugan un grupo de personas, ¿no?, que a cada año que pasa, ¿no?, se retroalimentan las unas a las otras, se crean sinergias y aprendes de los demás, que al final era el porqué, ¿no? Y por ejemplo, pues conmigo estudiamos juntos con Isaki Lacuesta, y hemos trabajado, bueno, pues hicimos la primera película que trabajé con él, yo, que en las épocas que aprendes haces de todo, ayudaba en la dirección artística, luego en la producción, y ya en La leyenda del tiempo empecé a hacer sonido. Y a partir de entonces las hemos hecho todas juntos.
Con José Luis Guerín empezó pues, el trabajo en construcción y después seguimos trabajando, hicimos La ciudad de Sílvia, que era una peli que ya no era un documental, que tenía, era más ficción, pero también tenía su espacio, ¿no?, a la búsqueda. Con Mercedes Álvarez también estuvimos trabajando, no sé, con Oliver Laxe. He empezado a hacer como también, empecé haciendo mucho documental y después digresiones, documental ficción, mezclas, ¿no? Bueno, no sé, que es el cine también de hoy, y luego cosas eminentemente de ficción. Trabajé con Celia Rico, una película que se llamaba Viaje al cuarto de una madre. No sé. Muchísimas cosas. Yo invito a los telespectadores de verdad a que cotilleen, como se suele decir, por internet, porque hay muchísimas películas y desde luego vale la pena pues escuchar y saber de ellas, ¿no? Y por tanto de ti, de tu colaboración. Ya una pregunta por curiosidad, como en la profesión, digamos, muy complicado conseguir esos sonidos, por decirlo de alguna manera, limpios en función de cada película? Es muy complicado, porque digo yo que habrá muchos otros sonidos que obstaculicen, ¿no?, el sonido que tú realmente quieres coger para la película para la que estás colaborando. Sí. Bueno, es un trabajo también que al final, como el sonido circunda todo alrededor, lo que hace el micrófono, ¿no?, que sería la herramienta, es elegir el lugar del que escuchar y a partir de ahí acotar. Y a veces necesitas acotar distintos sonidos para luego con todos ellos volverlos a conjugar y volver a crear esa atmósfera. Otras veces eso se da en una única toma, que son momentos maravillosos cuando eso pasa, pero a veces no sucede así. En el sonido, lo que así que para registrar limpio, como tú comentas, muchas veces necesitas del tiempo, de la espera, más bien de ser bastante paciente. Amanda, porque vamos digamos, a adentrarnos un poquito en el motivo por el que estamos hoy aquí. Hace un curso con la muestra de cine de Lanzarote. El curso se llama Sonido y Paisaje, Taller de Escucha y Registro Sonoro. ¿Cómo surge un poquito la idea de hacer este curso y por qué Lanzarote? Pues la idea surge de la muestra de cine y de repente cuando me llega esta propuesta me parece increíble, porque es como si pudieras juntar un millón de cosas que me encantan, ¿no? Sí, la isla de Lanzarote es una isla a la que solo había estado un día, hace muchísimos años, yo era, pues no sé, adolescente, y me pareció increíble porque era un lugar, un paisaje que nunca había visto. La primera vez en la vida que veía un paisaje como este. Y de repente a pensar un taller de escucha, de registro en un lugar como Lanzarote, pudiendo hacer como una elección, ¿no?, también como de los lugares, que luego ha sido muy interesante porque en esta semana hemos elegido con la gente de la muestra distintos lugares, ha sido como un proceso, ¿no?, de poder, bueno, entre las propuestas de algunos alumnos que se han apuntado al taller, pues pensar esos posibles recorridos. Y la verdad es que hemos hecho como una especie de arco en el cual vamos a hacer 2 días de registros y luego otro como de escucha, selección y luego también de abertura de esos sonidos que hemos grabado al público, ¿no?, para escucharlos, para que los escuchen personas que no fueron a las grabaciones de campo, pero ¿no?, que puedan disfrutar, a ver qué les evocan, a ver qué les provocan. Sí. Qué interesante, porque probablemente no nos demos cuenta de la cantidad de sonidos que hay, en este caso en la isla, pero pasará con muchos lugares, y que es muy productivo al final, porque es lo que comentas, ¿no?, a ver qué nos provocan, qué sentimos, si los conocemos o no. Es muy interesante. Vamos a aclarar, porque son, como decías, una serie de rutas. Se harán, bueno, aclarar que esta entrevista ha sido grabada, por supuesto Amanda no puede estar en 2 lugares a la vez, se está emitiendo hoy viernes, pero ya ha comenzado hoy la primera ruta. ¿Dónde van a ir el primer día? ¿Habrá un primer día, segundo día y un tercer día, como dices, de demostración de esos sonidos grabados? Pues el primer día empezamos una ruta pues, desde el pueblo de Ye hasta Órsola, donde vamos a buscar un terreno más bien, o sea,
horizontal, como un poco más inerte, vamos a buscar jameos donde poder registrar en interior, en exterior, y de alguna manera es un lugar con menos condicionantes, ¿no?, tanto sonoros como visuales, que nos permita pararnos y de alguna manera creo que expandir, ¿no?, la escucha. Y de ahí bueno, iremos hacia el Camino del Risco, que es el antiguo camino de las gracioseras, ¿no?, que traían pues, esto, el pescado y grano, y nos sitúan en una zona, me han explicado, como muy ventosa. Yo son lugares, el de Illesca, que sí que conozco un poco, pero el Camino del Risco, por ejemplo, ¿no?, o sea que también serán descubrimientos de esos lugares. Sanjo, una de las personas que me ha asesorado en estos recorridos, ¿no?, se conoce muy bien el terreno y va a estar con nosotros. Y de allí seguiremos bueno, dedicaremos, porque realmente el tiempo para las grabaciones de campo a veces es lento. Entonces hemos decidido el primer día hacer estos 2 espacios y el tercero dedicárnoselo al pueblo de Órsola, y un poco más multiforme, ¿no?, porque tiene muchas más cosas, ¿no? Es como que cada vez que nos vamos adentrando en terrenos cada vez más llenos de cosas, que también son más cosas, más sonidos, más enmascaramientos, ¿no?, más dificultad de escucha. Me parece súper interesante cómo una vez más la muestra de cine sorprende de algún modo y cómo conecta sobre todo el mundo del cine y por tanto de la cultura con el territorio, ¿no?, con el territorio natural, sí. Me parece súper interesante ese aspecto porque, como decíamos y se lo comentaba fuera de cámara, es algo a lo que no estamos acostumbrados y que también yo creo que es muy interesante de vivir. ¿Se ha hecho este tipo de cursos o de rutas o demás en otros territorios o es la primera vez aquí en Lanzarote? En el caso tuyo, claro. Pues no lo sé, la verdad es que hay paseos sonoros, pero no lo sé en la isla. Si, lo que pasa es que como este es un lugar tan especial a nivel pues això, natural, que podría ser y no, que se hayan hecho también otras actividades que puedan tener a ver, ¿no?, este vínculo, ¿no?, de la escucha, del paseo, de tomar conciencia del entorno. Y yo creo también en el taller, no quiero desvincularlo tampoco de la idea del terreno del cine, ¿no?, claro, de que de repente, no sé, cuando te llega un guión y lees, proyectas una serie de cosas, después vas al lugar, ¿no?, y te suceden otras y se van añadiendo y de alguna manera lo que haces es reinterpretar a nivel sonoro todo aquello que tú has vivido, ¿no?, en ese lugar. Claro, es que me parece súper interesante e insisto porque, repito, no sabía exactamente así como tal, de la profesión, ¿no?, sonidista. Súper interesante cómo, se lo comentaba, muchas veces vemos una película y ya, y queda ahí como mero entretenimiento, ¿no?, pero no sabemos todo el trabajo que hay detrás y una de las cosas es precisamente lograr dar con cada sonido en cada parte de la película clave, ¿no?, que es algo clave tanto para la película como por tanto para el espectador, el que la ve, ¿no? Sí, es un proceso además o sea, que tiene una cronología muy clara, o sea, hay gente que empieza un proyecto casi solo por la necesidad de aprender algo, de descubrir algo, y a partir de allí, sí, desde ese primer ímpetu hasta el momento en el que empiezas a investigar, a conocer, a desarrollar, incluso a apuntar unas líneas de guión, porque en documental a veces, o sigui, el proceso va muy en paralelo al presente, ¿no?, al momento en el que estás en los espacios, al momento del rodaje, que para mí es uno de los momentos más mágicos, y bueno, sí, es el proceso en el que siempre estoy. Y luego toda la parte del montaje de sonido, ¿no?, claro, donde se descubren otras cosas que igual en toda esta primera etapa no sabías. Claro. Y a veces eso lo hacen distintas personas, por lo tanto también eso es como una especie ¿no?, algo que se une, es como una especie de círculo, claro, ¿no?, que se va retroalimentando, y entonces empiezas a ver como concordancias, ¿no?, en distintos momentos de la película, que igual hasta que no te separas no te das cuenta.
Y ya, Amanda, por curiosidad, ¿le gustan más los paisajes? Porque como me habla tan bonito de Lanzarote, y siendo lanzaroteña, la verdad que llega mucho eso, ¿no? ¿Le gustan más los paisajes, digamos, urbanos o rurales? Para el tema, este tema así, bueno, imagino que en el caso de las películas es dependiendo de cada película, pero por lo general, por gustos, a nivel personal. Pues la verdad es que me gustan ambos. He descubierto que, no sé, el paisaje natural, yo creo que por ya ser, o sea, como más calmado de normal, pues realmente es más amable, o sea, como que acompaña mucho mejor. Pero creo que también hay algo en el paisaje industrial, en el sonoro. Me encantan los trenes, creo que es una de las variaciones de sonido así como más bonitas, donde para mí es como una música y sí podría estar como mucho rato grabando cosas así. Creo que no, que al final me gustan ambos, porque he descubierto que en cada uno de ellos es como una lupa, que empiezas a acercarte y de repente hay una manera de acercarte a una cosa y escucharla, es que se escucha muy distinto con un micrófono, Claro. Entonces es como te trasladas a otro lado. Cada uno tiene su encanto, Sí, yo ¿no? creo Desde que sí, luego. sí, sí. Y, o sea, en el tema de cuando se realizan las películas, por ejemplo, cuesta mucho el tema de la decisión de, imagino que sí, ¿no? De exactamente en qué lugar grabar el sonido para obtener exactamente el sonido que se necesita para la película. No sé si me explico. Que si es muy complicado obtener exactamente el lugar en el que quiero grabarlo para obtener realmente lo que yo quiero para la película. Ya, la única cosa es que hay un problema que cuando haces una película, en el fondo estás trabajando con muchos otros departamentos. Claro. Y a veces se puede, hay otras veces que hay Claro. que ponerlo sobre una balanza. Y ahí sí que a veces uno no puede registrarlo como uno quisiera, porque a veces también en el registro del sonido tratamos de, a veces la continuidad de ese sonido Claro. que tú querrías viene moteada porque hay un diálogo, hay una frase, ha pasado Claro. un avión, ha pasado un tal, y entonces, claro, de repente hay que acabar eso, hay que salir corriendo, hay que irse a grabar otra cosa, y entonces lo que sí que es que cada uno va, ¿no? O sea, como una especie de apuntando en esa especie de libreta esas cosas que has escuchado y que crees que sí que son significantes, claro, y que por lo tanto hay que recolectar o recoger y luego volver a buscarlas. Por eso hay que reclamar también, ¿no? Un tiempo para volver, claro, a grabar. Yo creo que las películas deberían hacerse, se filman, se ruedan los documentales y luego deberíamos dejar como unos 5, una semana, imagínate en el caso soñado, para solamente ir a buscar todos esos sonidos. Pues, en fin, me pegaría horas hablando de verdad, porque repito, es algo en un mundo nuevo en el que me meto, imagino que le ocurrirá a muchísimos espectadores también, y me encanta. Por tanto, se lo comentaba, me encanta el cine y me encanta saber todo lo que hay detrás de las películas, y por eso estoy anonadada escuchándola y darle la enhorabuena, por supuesto, una vez más a la muestra de cine por hacer este tipo de proyectos, y a ti, por supuesto, por participar y dar pie a este tipo de cursos. Muchísimas gracias, Amanda. Gracias a vosotros. Repetimos, curso Sonido y Paisaje, taller de escucha y registro sonoro, estará durante el fin de semana. Esperemos que vaya muy bien y que hayan sobre todo muchos más cursos como este, ojalá. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes también por escucharnos un día más. Les dejo, bueno, nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana.